Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, a simple vista, podría parecer un debate más de farándula puro salseo televisivo. Claro, el típico formato de entretenimiento nocturno. Exacto. Pero bueno, si rascamos un poco la superficie, la verdad es que esconde unas capas sociológicas y de pura estrategia de medios que son una auténtica barbaridad. Totalmente. Las fuentes que vamos a explorar hoy vienen de una transcripción súper detallada de una emisión reciente de la cadena América TV en Argentina. Y el tema que monopolizó ese programa fue un evento televisivo que ha dejado a medio país pegado a la pantalla. Y no es para menos. Hablamos de la entrada de la icónica actriz de telenovelas Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano. Ojo, que se dice pronto. Sí. Nuestra misión en este análisis de hoy es desgranar todas y cada una de las dimensiones de este suceso. Porque, esto va muchísimo más allá de ver quién nomina a quién en un confesionario. Desde luego no es la dinámica habitual del concurso. ¿Qué va? Lo que tenemos entre manos es un caso de estudio brutal y además en tiempo real sobre cómo las grandes figuras públicas utilizan la telerrealidad extrema para intentar reinventarse. O sea, una maniobra de supervivencia pura y dura en los medios. Eso es. Hablamos de un choque generacional tremendo en los medios de comunicación y de esa línea que a veces es casi invisible entre la emoción humana más auténtica y la actuación meticulosamente calculada. Que en el caso de una actriz de su calibre, esa línea es aún más fina. Exactamente. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea del impacto, imaginemos por un momento a una grandísima dama del teatro clásico aquí. A ver, ponme un ejemplo. Pues alguien de la talla de una Concha Velasco o una Lola Herrera en su época dorada, decidiendo de la noche a la mañana encerrarse en una casa rodeada de 18 TikTokers y creadores de contenido para pelearse por quien friega los platos. Madre mía, es que es una imagen mental buenísima para entender la magnitud de lo que ha pasado allí. Es que ese es el nivel de surrealismo visual que estamos manejando al ver a una estrella consolidada, con dinero, con talento reconocido, metiéndose de lleno en un formato de encierro absoluto. Y para dimensionar el impacto real de esta entrada, es fundamental que establezcamos el contexto inmediato del ecosistema al que acaba de llegar esta actriz. Ponnos en situación, ¿cómo está la casa ahora mismo? Pues a ver, Gran Hermano en Argentina, en este momento preciso, no es simplemente un programa más para rellenar la parrilla nocturna. Según los datos que arroja el debate de América TV que estamos analizando, el formato está promediando unos espectaculares 17 puntos de audiencia. 17 puntos hoy en día es una locura. Es una auténtica anomalía. Para quienes siguen las métricas de la televisión abierta actual, que está súper fragmentada por las plataformas de streaming y las redes sociales, mantener esos 17 puntos es un éxito rotundo. Es un fenómeno de masas indiscutible. Y además, el entorno físico de la casa está llevado al límite, ¿verdad? Totalmente. Hablamos de una edición que arrancó con 18 participantes iniciales y en el momento exacto de este debate televisivo se estaba preparando la entrada inminente de 10 personas más. O sea, la casa está literalmente a rebosar. A reventar. Es un entorno saturado, muy ruidoso y altamente competitivo. Y es justo en este polvorín donde aterriza Andrea del Boca. Claro, convirtiéndose en cuestión de segundos en el movimiento más polémico de la edición. Lo que resulta verdaderamente fascinante desde un punto de vista analítico es como un solo nombre, una figura proveniente de una era televisiva analógica, logra acaparar la conversación nacional por encima de las estrategias habituales del formato. Y fíjate que ese aterrizaje en la casa nos lleva directamente al primer gran tema que trataron los panelistas en el programa, el brutal choque generacional. Que dio para mucho. Ya lo creo. Hubo momentos en esas primeras 24 horas que los comentaristas de América TV calificaban casi como una tragedia cultural. Bueno, aunque vistos desde fuera resultan bastante cómicos, la verdad. Sí. El detalle que dejó a todo el plató a cuadros fue el momento de las presentaciones. Resulta que la inmensa mayoría de los participantes de la casa, que son chavales muy jóvenes, directamente no tenían ni idea de quién era ella. No la reconocieron en absoluto. Nada, cero. Los analistas del programa señalaban una paradoja tremenda. Estos mismos concursantes jóvenes se volvieron locos al reconocer a otras figuras de nicho como un exfutbolista llamado Brian Sarmiento. Sí. Pero cuando tuvieron delante a una leyenda viva de la televisión internacional, se limitaron a darle la mano con un simple ¿qué tal, Andrea? Es muy fuerte. Es como si 40 años de historia de la televisión hubieran desaparecido de un plumazo. Y yo me pregunto cómo gestiona una estrella de ese calibre semejante golpe de realidad. Pues esa es la pregunta clave.
Porque ese instante microscópico de la presentación revela muchísimo sobre la inteligencia emocional y el manejo mediático de la propia actriz. A ver, explícame eso porque yo me habría ofendido muchísimo. Es que cualquiera que analice las dinámicas de poder en la televisión sabe perfectamente que una figura consagrada podría haber reaccionado fatal. El ego de un artista suele ser muy frágil ante el anonimato absoluto. Podría haber montado una escena de diva ofendida. Exacto, o haber exigido un trato preferencial. Sin embargo, los comentaristas de la emisión destacan que su respuesta demostró tener, y esto lo cito textualmente, el ego bien colocado. El ego bien colocado, me gusta la expresión. En lugar de indignarse, optó por una estrategia de presentación muy estructurada. Se plantó frente a ellos y les dijo: «Soy Andrea del Boca, actriz, cantante, productora, directora». Toma ya. Es una declaración de intenciones fascinante. No suplicó reconocimiento, sino que verbalizó su propio currículum para establecer inmediatamente su jerarquía frente a un grupo que carecía del contexto histórico para valorarla por sí mismos. Pero a ver, pongámonos un momento en la piel de esos concursantes. ¿No crees que llegar a una casa donde presuntamente todos son iguales y empezar a recitar tu currículum de carrerilla puede rozar un poco la arrogancia? Es una línea muy fina, sin duda. Claro, es que decir hola, soy actriz, productora y directora suena imponente. Pero desde la perspectiva del análisis de medios, más que arrogancia se interpreta como un mecanismo de supervivencia pura y dura. Interesante. En un formato de aislamiento, la identidad lo es todo. Si no defines quién eres desde el minuto 1, el grupo te define a ti. Y generalmente te asigna el rol más débil. Exactamente. Al recitar esa letanía de profesiones, ella está construyendo una armadura narrativa. Está diciendo, quizá vuestra generación no sepa quién soy, pero esta es la magnitud del peso que traigo conmigo. Vamos, una forma de forzar el respeto estructural cuando el respeto cultural no existe de forma orgánica. Eso es. Pues menudo panorama para empezar. Y la cosa no se quedó solo en las presentaciones. El programa de América TV dedicó un buen rato a analizar cómo ella exploraba su nuevo entorno. Y lo describen con un asombro casi infantil. Sí, iba maravillándose con las instalaciones, alucinando con que hubiera una piscina interior, con esa zona que llaman la playa. Incluso se detenía a acariciar los muebles de la casa. Hay un momento muy peculiar ahí. Fíjate, hay un momento que destacaron muchísimo en el debate donde ella toca los sillones y dice, literalmente, qué suavecito, todavía está caliente. Es que la desconexión con su realidad habitual es total. Total y absoluta. De hecho, ella misma verbalizó esta especie de viaje psicodélico, diciendo que entrar a esa casa era como meterse en Narnia. Me parece una metáfora brillante. Porque en el fondo ha cruzado un armario mágico televisivo, ha dejado atrás los focos tradicionales para meterse en un universo paralelo. Y esa referencia a Narnia es tremendamente evocadora porque captura a la perfección la transición de la ficción controlada a la hiperrealidad descontrolada. A ver, desarrolla eso. Pues que para un actor tradicional el plató es un lugar de trabajo, con horarios, unas marcas en el suelo que seguir y un director gritando ¡corten! Claro, tienes tu guión y te vas a casa. Pero Gran Hermano es un entorno donde el plató es la vida misma, sin pausas. Estás expuesto las 24 horas. Y esto nos enlaza directamente con el segundo gran bloque de debate que incendió el panel de América TV. La naturaleza de las emociones que Andrea empezó a desplegar. Porque ahí sí que hubo mucha tela que cortar. Sí. El programa se preguntó abiertamente si estamos presenciando una emoción a flor de piel, fruto del aislamiento, o si estamos ante un guión magistralmente ejecutado. Porque la intensidad de sus primeras horas fue arrolladora. Ya lo creo que fue intensa. Los panelistas hacían un recuento de todo lo que pasó en apenas un día y parecía el resumen de 3 temporadas de una telenovela entera. Empezó por cosas pequeñas, ¿no? Sí, empezó quejándose del olor a limpieza en la casa, algo muy terrenal, pero enseguida llegaron las lágrimas. Lloró desconsoladamente por su perro. Hasta el punto de que en el plató de América TV bromeaban con eso. Sí, decían que si el perro estornuda fuera de la casa, ella coge la puerta y abandona el concurso en ese mismo momento. Y también lloró al hablar de su hija. Sí, pero el momento cumbre, el que paralizó la emisión, fue cuando se deshizo en lágrimas hablando de su padre. Ese momento en particular tiene un peso simbólico e histórico inmenso para la televisión de Argentina. Cuéntanos por qué, porque esto es clave. Su padre era Nicolás del Boca, un director de televisión verdaderamente legendario en el país. Y para entender la carga de esa escena hay que conocer el espacio físico. El plató en sí.
Exacto. Andrea, mirando fijamente a las cámaras, visiblemente quebrada, recordó cómo su padre la dirigía en telenovelas históricas como Antonella, allá por el año 93. O sea, hace más de 30 años. Y el detalle crucial es que esas novelas se grababan en esos mismos estudios de la cadena Telefe, donde ahora mismo está construida la casa de Gran Hermano. Qué fuerte. Claro, el mismo espacio físico. Exactamente. Ella expresó sentir una conexión espiritual abrumadora en ese recinto. Dijo sentir la presencia de su padre e incluso llegó a afirmar que lo sentía a través de la mirada del famoso ojo omnipresente de Gran Hermano. Puso los pelos de punta a más de uno. También mencionó sentir a su abuela, a su tía Nelly y a otros familiares. Desde un punto de vista psicológico, para ella, ese espacio no es un simple decorado de cartón piedra para un reality show. Es como suelo sagrado. Es el suelo sagrado donde se forjó el imperio mediático de su familia. Claro, visto así suena profundamente conmovedor. Pero bueno, aquí es donde entra el escepticismo brutal de la televisión en directo. Los analistas de América TV no se lo tragaron tan fácilmente. ¿Qué va, qué va? Tienen más horas de vuelo que nadie en esto del espectáculo y no compran esta emotividad de forma tan pura. Se generó un debate a cara de perro sobre la autenticidad de esas lágrimas. Dudaron abiertamente de su naturalidad. Sí, varios comentaristas afirmaron de manera muy incisiva que Andrea llevaba un guión armado en la cabeza. Llegaron a decir textualmente que sabe llorar y sabe mirar a cámara mejor que nadie en ese país. Es que, claro, la técnica actoral la tiene interiorizada. Fíjate que para ilustrarlo la compararon con Marcos, el ganador de una edición anterior, señalando con mucha ironía que Andrea había generado más contenido emocional y dramatismo en un solo día que este chico en meses enteros de encierro. Es una comparación demoledora. Lo es. Y yo me planteo hasta qué punto podemos culpar a una actriz por actuar si es lo único que ha hecho toda su vida. Pues esa es la gran paradoja que plantea el panel y es una cuestión fascinante sobre la semiótica de la telerrealidad. Hay que invitar a una reflexión más profunda sobre esto. A ver, ¿cómo lo analizas tú? Pensemos en cómo se desenvuelve una persona que lleva 4 décadas trabajando bajo marcas de dirección, estudiando perfiles de cámara e interpretando emociones escritas por otros. Tiene el cerebro programado para eso. Claro. Y de repente la arrojas a un entorno de vigilancia panóptica de 24 horas. Para un intérprete de su nivel, la frontera cognitiva entre ser auténtico y actuar profesionalmente puede difuminarse hasta desaparecer. O sea que igual ella misma no sabe si está actuando o no. Es muy posible. Los periodistas en el plató perciben técnica actoral donde el formato exige espontaneidad pura. Cuestionan si ese llanto por el padre o por el perro son respuestas orgánicas al estrés del aislamiento. Para conectar con la audiencia empática, sabiendo perfectamente qué ángulo de luz le favorece y cuándo el piloto rojo de la cámara principal está encendido. Madre mía, es un nivel de cinismo mediático fascinante. Tener que analizar si el llanto por un padre es una estrategia de iluminación. Pero la televisión actual es un debate necesario. Y esto nos empuja inevitablemente a la pregunta del millón, la que vertebró toda la segunda mitad del programa, de América TV. ¿Por qué está ahí realmente? Porque no es una desconocida buscando sus 15 minutos de fama. Exacto. Descartando la necesidad económica urgente, el panel puso sobre la mesa 2 grandes teorías. La primera, bastante lógica, es que está utilizando su tirón para impulsar a su hija en el mundo del streaming. Para crearle un puente hacia las nuevas audiencias. Eso es. Pero la segunda teoría es la que de verdad acaparó el debate y utilizaron un término muy específico para definirla. Dijeron que esto era una operación lavandina. Lo que nosotros llamaríamos un lavado de imagen. Una operación de blanqueo de imagen a gran escala. Y aquí te pido que nos ayudes a entender bien el trasfondo de esta teoría. Por supuesto. Y aquí es vital que abordemos el contexto político y legal que discuten las fuentes con absoluta neutralidad y rigor metodológico. Sí, nuestro propósito es únicamente exponer los argumentos que se debatieron en la emisión original, sin tomar ningún partido. Exacto. Los panelistas de la cadena hicieron referencia a lo que en el argot local denominaron antiguos quilombos, es decir, problemas mediáticos y judiciales serios vinculados a la política nacional. Que llevan arrastrándose años. A lo largo de la transcripción, los comentaristas mencionan explícitamente nombres de las más altas esferas gubernamentales de administraciones pasadas en Argentina, como la figura de
de Cristina o el exministro de Vido. Palabras mayores. El debate televisivo giraba en torno a los cuestionamientos públicos que se hicieron en su momento sobre el origen y la gestión de los fondos que la productora de la actriz recibió a través de contratos públicos. Dinero destinado a la realización de proyectos audiovisuales. Exactamente. Y para ser escrupulosamente fieles a la fuente y no dejar ningún cabo suelto que pueda llevar a desinformación, es imperativo mencionar la aclaración legal exacta que el propio programa de televisión se encargó de hacer en directo. Sí, porque pararon el debate para aclarar esto. Uno de los periodistas detuvo la tertulia para aclarar el estado judicial actual de la actriz respecto a esos fondos. Y afirmaron tajantemente que a día de hoy Andrea del Boca está sobreseída en esa causa. Es decir, que ha sido absuelta en primera instancia por la justicia. Eso es. Pero acto seguido matizaron que la sentencia aún no es firme, dado que el caso se encuentra actualmente en instancia de casación pendiente de una revisión superior. Un detalle legal muy importante. Con todo este bagaje a sus espaldas, que tela marinera, ¿cómo encaja exactamente encerrarse en Gran Hermano dentro de esta operación lavandina que mencionan los tertulianos? Pues encaja perfectamente si aplicamos los principios de la comunicación de crisis moderna. A ver, explícanos cómo funciona eso. La televisión de telerrealidad ha evolucionado muchísimo. Ya no es solo entretenimiento, a menudo funciona como un tribunal paralelo de la opinión pública, mucho más rápido y emocional que los tribunales de justicia. Un juicio mediático en toda regla. Claro. Cuando una figura pública arrastra titulares vinculados a escándalos políticos o gestión de fondos, durante años la percepción pública se vuelve fría y distante. La estrategia de entrar a un formato como Gran Hermano consiste en exponer una vulnerabilidad diaria casi doméstica. Verla en zapatillas de andar por casa. Exacto. Al verla limpiando la cocina, quejándose de los olores, llorando por su mascota o intentando convivir con veinteañeros que no la conocen, se busca reconectar con el público desde la humanidad más básica. Es una maniobra táctica brillante. Sirve para que las nuevas generaciones construyan una imagen de ella desde cero, alejada de las páginas de política de los periódicos, y para que la audiencia adulta vuelva a empatizar con la persona de carne y hueso, contrarrestando así la dureza de los procesos judiciales. Vamos, que la vulnerabilidad se ha convertido en la moneda de cambio para rehabilitar reputaciones hoy en día. Totalmente. Pero claro, un reality de estas características no se puede sostener semanas enteras solo a base de lloros y redención pública. El público también pide tramas más ligeras. Salseo puro y duro. El programa de América TV no tardó en hincar el diente al clásico de los clásicos en estos formatos: los romances incipientes. Esto nunca falla en Gran Hermano. Nunca. En concreto, el panel le dedicó un segmento jugosísimo a lo que hoy en día llamamos un shipeo. Ese deseo del público de emparejar a dos concursantes. Y en este caso, el afortunado potencial es un participante llamado Eduardo. Menudo personaje. ¿Qué sabemos de esta trama? Pues que el factor de Eduardo introduce una capa narrativa de pura telenovela tradicional dentro de las paredes de la casa, lo cual resulta casi poético, dada la trayectoria de Andrea. Telenovela pura. Los analistas aportaron algo de contexto sobre este perfil. Mencionaron que Eduardo lleva unos 20 años siendo amigo íntimo de otra figura del entorno, un tal Gus. Pero el dato verdaderamente relevante es otro. Sí, el dato que destacaron para echar leña a este fuego narrativo es que, según el panel, a Eduardo le gustan las mujeres grandes. Ahí lo tienes. Y la dinámica entre ellos ya está generando horas de contenido muy valioso para la cadena. Eduardo ha verbalizado su atracción sin demasiados filtros, comentando abiertamente que a Andrea le parece una mujer hermosa y que le gusta textualmente por todo. Como es habitual en estos microcosmos de encierro, la presión social del grupo ya ha hecho acto de presencia. Los demás concursantes están ávidos de salseo. Sí, se acercan a Eduardo para preguntarle si en la próxima fiesta del fin de semana piensa dar el paso, o como decían coloquialmente en el programa, si se la tirotea. Una expresión muy gráfica. Y la reacción del tal Eduardo, según contaban, fue de manual absoluto. Soltó un ojalá, acompañado de esas típicas risas nerviosas de adolescente. Es que el guión se escribe solo. Pero fíjate en un detalle que me parece el giro de guión más brillante de toda esta historia. Mientras Andrea genera tramas de romance y lágrimas dentro de la casa,
La verdadera estrategia de comunicación parece estar ocurriendo fuera de la casa. Y aquí es donde entra en escena su hija. Los panelistas de América TV revelaron unos movimientos por parte de la joven que me dejaron sin palabras. Son movimientos muy calculados. Resulta que mientras su madre está aislada sin ningún tipo de información del exterior, la hija ha tomado decisiones legales e identitarias fortísimas. Ha renunciado legalmente al nombre Kiara que le había puesto su padre y también se ha quitado el apellido paterno. Y no solo eso, sino la forma de comunicarlo a los medios. ¿Qué es lo más impactante? Exacto. Es que el programa contaba que la chica llegó a enviar una fotografía de su documento nacional de identidad oficial a la prensa para demostrar que el cambio ya es 100% legal. Como prueba irrefutable. Ahora figura única y exclusivamente como Ana, el nombre que eligió su madre. Menudo movimiento mediático, ¿no te parece? Es de una sofisticación tremenda. Sincronizar algo tan personal e irreversible justo cuando tu madre es el centro de atención de todo un país. Es que esa acción de Ana, enviando el DNI a la prensa, es un cierre de filas absoluto y escenográfico en torno a la figura materna. Un escudo. Al borrar legal y públicamente la identidad impuesta por la figura paterna y abrazar solo la que le otorgó su madre Ana, se erige como el escudo protector perfecto en el exterior. Se convierte en su portavoz oficial. Exacto. Se convierte en la traductora oficial de las emociones de Andrea frente a los platos de televisión. De hecho, el panel de comentaristas analizó 2 declaraciones específicas de Ana que son auténticas obras maestras del marketing personal. Es que resumen a la perfección los 2 grandes frentes narrativos de la actriz. Totalmente. Es que esas frases son titulares de prensa ya empaquetados y listos para servir. Cuando le preguntaron por el verdadero objetivo de su madre al someterse a este encierro, Ana no titubeó y sentenció: mamá necesita una revancha. Qué palabra tan potente, ¿eh? Revancha. Y cuando le sacaron el tema del posible escarceo romántico con Eduardo, en lugar de esquivar la pregunta, tiró de humor y complicidad diciendo: merezco un papi bueno. Son declaraciones brillantes, van directas al corazón de la audiencia. Y funcionan con la precisión de un reloj suizo porque logran el objetivo final de toda esta maquinaria: humanizar la figura de la estrella inalcanzable a través del amor y la lealtad incondicional de su hija. Si nos alejamos por un momento y observamos todas las piezas del tablero en conjunto, vemos algo fascinante. El llanto desconsolado recordando al padre, los estudios, la humildad frente a unos jóvenes que ignoran su legado, la narrativa de la revancha impulsada por la hija y la chispa de un romance otoñal. Todo encaja. Lo que vemos emerger es el diseño de un arco de redención impecable. Es una clase magistral de relaciones públicas ejecutada en directo, donde la exhibición de la vulnerabilidad no es un accidente, sino la herramienta de persuasión más poderosa que existe hoy en día. Es alucinante diseccionar cómo encaja todo este rompecabezas paso a paso. Si tuviéramos que empaquetar todo lo que hemos extraído de este intenso debate de América TV, ¿con qué idea central nos quedamos? Pues la síntesis más clara es que estamos presenciando la colisión frontal a 200 por hora entre la televisión clásica y la televisión moderna. La de los guiones cerrados contra la de la exposición constante. Eso es. Es como bien lo bautizaron en el plató, una audaz operación lavandina, un intento desesperado y fascinante por sortear el peso del desgaste público y legal. Y una prueba de fuego para Edea. Sí, sobre todo es una prueba de resistencia extrema para una actriz veterana que busca algo tan humano como que las audiencias de siempre y las que acaban de llegar con su teléfono móvil la vuelvan a querer. Pues con esa imagen del choque de trenes televisivo nos vamos acercando ya al final. Y me gustaría dejar en el aire una última reflexión. Para quienes nos escuchan hoy, algo para darle un par de vueltas mientras seguís con vuestra rutina. A ver, ¿qué nos planteas? Hemos visto cómo una actriz que ha pasado los últimos 40 años de su vida interpretando guiones, respetando marcas de dirección en el suelo y llorando exactamente cuando el director se lo pedía, decide entrar voluntariamente en el experimento sociológico definitivo, diseñado para observar la supuesta realidad sin filtros. Es un contraste brutal. La gran pregunta ¿es humanamente posible que en algún momento de esos meses de encierro ella deje de actuar verdaderamente? ¿O acaso formatos de vigilancia extrema como este se han convertido en el escenario definitivo del siglo XXI, donde el premio a la mejor interpretación ya no se da por fingir ser otra persona, sino por lograr fingir de manera magistral e indetectable que no se está actuando en absoluto? Ahí queda eso. Ahí os dejo esa semilla. Gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos de la fama y la televisión. Hasta la próxima inmersión.